Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre. Hoy en especial a esta emisión número 561 de este lunes 11 de febrero 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y el asunto del juicio, los juicios políticos al fiscal general del estado de Veracruz, pues ha llegado ya, como les platicábamos el sábado y lo comentamos en nuestra columna de ayer, llegó hasta el Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque decíamos, los dos primeros rounds de ese juicio ya llevado ya al pleno de las 65 legislaturas se los ganó Miguel Ángel Yunes Linares al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues esto no se puede quedar así, por supuesto. Y pues se comenta que hubo una cumbre allá en Palacio Nacional entre el presidente López Obrador, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Y qué pudieron haber tratado ahí? Pues no hay otra más que los juicios penales que supuestamente le siguen al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y pues no hay más que entender que van a venir por Yunes Linares. No podría quedarse así, lo hemos comentado, hay una pugna a muerte así, política, entre López Obrador y Yunes Linares desde hace tiempo. Sobre todo, decíamos que en la actitud de Yunes Linares para para reventar, para que fracasaran las dos sesiones extraordinarias del jueves y el viernes en el Congreso del Estado, pues no son más que reflejos de que no le perdona ni le va a perdonar jamás a López Obrador que su efecto haya derrotado, por su efecto Morena haya derrotado al PAN y a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, que buscó la gubernatura y según las encuestas pues se llevaba de calle a Cuitláhuac García Jiménez, pero el electorado veracruzano pues le dio la gran sorpresa a Miguel Ángel Yunes Linares, derrotando a su hijo y eligiendo a Cuitláhuac García Jiménez. Y esto por supuesto pues no se lo va a perdonar jamás Yunes Linares a López Obrador, porque le echó a perder, le despedazó el proyecto gubernamental familiar. Y pues lo sucedido en el Congreso con el juicio contra Winkler no es más que un indicativo de que la pelea ya rebasó el ámbito estatal y ya está en el Palacio Nacional, y que en esta cumbre de López Obrador, Cuitláhuac Gertz Manero, pues el tema no debió haber sido otro más que la revancha, la venganza contra Yunes Linares por haber prácticamente humillado al señor presidente de la República en el Congreso del Estado veracruzano. Y es que el show de Winkler Ortiz pues ha servido como caldo de cultivo para la industria de la rumorología. Y ya también se habla, ya por Jalapa, según nos comenta el compañero Jorge Velasco, que se dice, se rumora, se conjetura que el superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara estaría ya buscando una entrevista con el fiscal general del estado todavía, Jorge Winkler Ortiz. ¿Y para qué? Pues Winkler no decide nada en este pleito. Seguramente va a ser el conducto, va a ser el mensajero para que le vaya a avisar a Miguel Ángel Linares que se cuiden, como Juan Chabasqueado, que son muchos hombres los que lo andan buscando, y no lo vayan a entabicar. No a matar políticamente, por supuesto, pero entabicarlo. Así están las cosas en este diferendo de vida o muerte política, que es referido al juicio político contra el fiscal carnal de Yunes Linares, Jorge Winkler Ortiz, que después de la pela del fracaso que los hizo y la vergüenza que los hizo pasar Yunes Linares, pues
aplazaron indefinidamente la sesión extraordinaria para tratar el asunto de la remoción a través del juicio político de Jorge Winkler Ortiz, que por cierto, esto ha provocado también ya que subiera a la palestra el diputado local por el distrito de Medellín, José Magdaleno Rosales Torres, que había, o más bien ha expresado su interés de ser presidente municipal y ya la había buscado en la anterior también, pero le dijeron aguántate y se fue a la diputación local. También se había dicho que por las mismas andaría, es decir, José Magdaleno Rosales Torres, el diputado de Morena por Medellín, pues ya salió a sacar la cabeza, había peleado la coordinación de la fracción de Morena en esas 65 legislaturas, no se la dieron y está entre los que cayeron o caen ya en el terreno del sospechosismo de que podrían también abandonar Morena e irse buscando la billetiza que según esto está repartiendo Yunes Linares a través de ese mercenario de la política que es Gonzalo Urizar Valladares. Y también se habla de la diputada local de Morena por el distrito de Minatitlán, Jessica Ramírez Cisneros, que no tiene ningún parentesco familiar con Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el secretario de gobierno, que lo traen también como badajo de campana o como cubeta de pozo por todo esto que sucedió inesperadamente, y no tanto, porque decíamos también ayer, el sábado, y lo comentamos en nuestra columna, que por primera vez se observa un fenómeno nunca, o quizá muy pocas veces visto, que el gobierno en turno no le meta dinero para sacar a como dé lugar situaciones como la del el juicio político contra Jorge Winkler Ortiz, y que el dinero llegó no internamente sino externamente, porque lo puso Miguel Ángel Yunes Linares de sus ahorritos, por supuesto. Pero decíamos, Miguel Ángel Yunes Linares ya lo habíamos anticipado y él confirmó cuando dejó el cargo, dijo que la lucha continuaría, su lucha política, y por supuesto que lo está confirmando. Y en el caso de los diputados locales de Morena que andan por ahí moviéndose como José Magdaleno y Jessica, José Magdaleno de Medellín de Bravo y Jessica de Minatitlán, pues es lógico, decíamos, es la morralla esa que recogió López Obrador, o se la arrimaron gentes como Rocío Nale, y obviamente tú vas a hacer, aquí lo vimos con Tania Cruz Santos, que muchas veces había buscado cargos de elección popular, no lo logró, y ahora pues con la bendición y el efecto peje logró la Diputación Federal por Coatzacoalcos. O sea, no siguen a López, no lo siguieron ni siguen a López Obrador por convicción, sino por conveniencia. Y en este caso pues ya está visto que pues, se ve que está pagando bien Yunes Linares, pero todo esto podría derrumbarse a raíz de la cumbre allá en Palacio Nacional entre el presidente López Obrador, el gobernador Claudio García y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. ¿Qué va a pasar? Pues falta poco para saber, pero de que López Obrador no se va a quedar cruzado de brazos, por supuesto que no, porque imagínense cómo el señor presidente va a permitir que un Miguel Ángel Linares lo humille peinándolo de raya en medio ahí en el Congreso estatal, que es de mayoría morenista, pero no calificada, sino simple, y necesita de opositores para completar la cifra de 34 de los 50 votos que conforman la 65 legislatura estatal. Esto no se acaba hasta que se acaba, y seguiremos informando lo que esté sucediendo, sobre todo allá en el ombligo político del Estado, Jalapa, a través de nuestro compañero reportero Jorge Velasco.
Y el presidente López Obrador en sus conferencias de prensa pues sigue arrojando lodo por todos lados. Tal pareciera que su justificación para esa inmovilidad que tiene su gobierno, y que si de no ser por los programas sociales no se ve otra cosa, pues que quiere precisamente justificar esta inmovilidad por la corrupción, ciertamente, que propiciaron los expresidentes de la República, tanto del PRI como del PAN. Y pues hoy se lanzó, les tiró a la yugular a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y nuevamente a Felipe Calderón Hinojosa, para acusarlos de que siguen haciendo negocios a la distancia de haber dejado el poder con las empresas que favorecieron con contratos en la rama energética, sobre todo en la Comisión Federal de Electricidad. Y nuevamente, por segunda ocasión, Felipe Calderón le salió al paso y dijo que algo así, que el presidente López Obrador ve la viga en el ojo ajeno, ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque en su gobierno también, si habla de corrupción, la hay, o conflictos de interés, como es el caso de su consejero constructor de cabecera, José María Riobó, que fue su gran constructor cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que ahora es su asesor de construcción. Y un agente de Riobó es el que está desarrollando el proyecto de Santa Lucía. Dice, ahí hay conflictos de interés muy claros, y además de otros, pero el señor presidente eso no lo ve. Por eso dice, ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero el presidente está obstinado en borrar, decíamos, lo hemos venido diciendo desde la campaña y ya como presidente electo, que está obsesionado por borrar todo vestigio del pasado político gubernamental. Y todavía falta lo que le digan Salinas y Zedillo, sobre todo Salinas, que sabe demasiado de la historia política de López Obrador, porque cuando aquellas marchas, aquellos bloqueos de pozos petroleros y tomas del Zócalo capitalino, bueno, pues el presidente era Salinas, estaba molesto López Obrador porque había perdido la gubernatura con Roberto Madrazo. No, más bien pierde la gubernatura ya en el último tramo del sexenio de Salinas, y pues quiso que Zedillo, el sucesor de Salinas, lo ayudara, pero no, pues lógicamente que no. Pero se habla de cómo cuando bloqueó pozos y embarcó a muchos campesinos precisamente por ese bloqueo y fueron encarcelados, pues se los llevaba, y también a los barrenderos de Villahermosa, hasta de ellos se apoyó al Zócalo capitalino, y hay evidencias, hay testimonios de cómo Marcelo Ebrard, que era el secretario general del gobierno de la Ciudad de México, cuyo regente era Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, le llevaba las maletas llenas de dinero. Se habla en una ocasión de 9,000 millones de pesos de los viejos millones, antes de que Salinas precisamente le quitara los ceros al peso mexicano. Y esto es lo que está provocando López Obrador, que se le revierta, como hoy se le revirtió con Calderón, al decirle que por qué no ve el conflicto de interés que está fomentando y que no quiere ver en José María Riobó, su asesor constructor de cabecera, que tiene a un agente de sus confianzas desarrollando el proyecto de Santa Lucía, que por cierto también dijo el presidente hoy en su conferencia que ese aeropuerto lo va a administrar la Secretaría de la Defensa Nacional, y todos los recursos que se capten van a ir a parar a las finanzas de la Sedena,
para fortalecerla. O sea, quiere el presidente cambiar la historia. Le involucra ya la Sedena en cuestiones gubernamentales, como administrar ese aeropuerto, que sería el principal de México, a ver cómo desarrollan ese proyecto que todavía nadie conoce, y pues el ejército nunca ha participado, lo administran las propias empresas de la Sedena, que es pues las que fabrican armas, uniformes y otras cuestiones, pero es el círculo muy cerrado que está considerado en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no como ahora, que ya lo quiere hacer administrador de ese futuro aeropuerto, y que además le queden los recursos para que sea una secretaría obesa, robusta, financieramente hablando. Y pues lo que está haciendo, decíamos, es abrir muchos frentes, sobre todo con los ex funcionarios federales del presidente de la República para abajo. Y es que hoy estuvo ahí acompañado de Manuel Bartlett Díaz, un tipo que no tiene autoridad moral, fue el que le robó la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988, cuando siendo secretario de Gobernación con Manuel Miguel de la Madrid Hurtado, pues se le cayó el sistema del Instituto Federal Electoral, que era controlado directamente por la Secretaría de Gobernación. Y como él ahora habla, el coraje de Bartlett contra Salinas y todo el PRI es porque él creyó que ahí, con ese monumental fraude contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se había ganado ya la nominación, la próxima nominación para presidente de la República, y simplemente Salinas le dijo que no podía ser sucesor. Le dieron la gubernatura de Puebla, pero desde entonces se volvió rebelde, entre comillas, contra el PRI. Y pues que no me diga López Obrador que Manuel Bartlett es un dechado de honestidad, de honradez en todos los sentidos, y menos en lo político, porque pues entonces la corrupción florecía, y él pues hizo mucho dinero como gobernador, como secretario de Gobernación. Por cierto, un tipo represor, me consta que es un tipo represor como secretario de Gobernación, que ya lo platicaremos algún día. Pero esa es la situación que está queriendo nuestro presidente, en todos los días tirar lodo hacia el pasado, y pues poco se sabe de su proyecto del presente, que no sean decisiones como esa del aeropuerto de Santa Lucía, como los programas sociales que sigue impulsando en todos los días, por todos lados en el país, y para apoyar a quienes menos tienen, pero pues descuida otros problemas como el de la CENTE. Decíamos que está actuando con una actitud mesiánica bíblica el presidente López Obrador, porque la CENTE le pegó una mejilla y le puso la otra. Pues nos reporta también el compañero Jorge Velasco que, según un tuit del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hace un momento ya la CENTE levantó todos los bloqueos que tenía de las vías férreas del estado de Michoacán, y principalmente las que conducen al puerto industrial de Lázaro Cárdenas, pero advirtiendo que van a esperar una semana, y si no se resuelven sus exigencias, que no son pocas, pues volverá a tomar las vías generales de comunicación, que es un delito federal, y como federal corresponde a la federación tomar cartas en el asunto, pero ya dijo López Obrador que no lo va a reprimir, porque él no es un represor, mientras deja que la gente reprima al sector productivo, provocándoles pérdidas diarias por 1.000 millones de pesos, y de esto ya va más de un mes. Se pregunta con toda razón los empresarios afectados, ¿quién nos va a reponer? ¿Quién nos va
a pagar esas pérdidas? No hay respuesta, no, ni los ven ni los oyen en el Palacio Nacional. Y el que también le está yendo como en feria, lo que ya no es novedad, es al presidente de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que pues fue a presentar con bombo y platillo su programa Construcción de la Paz en Coatzacoalcos. Háganme favor, qué ocurrencia, cuando la construcción de la paz en Coatzacoalcos no se va a lograr con discursos ni con concentraciones y música para agradar el oído de la concurrencia. Y en eso estaba el presidente Víctor Manuel Carranza Rosaldo cuando le cayeron encima vecinos de todas las colonias de Coatzacoalcos, empezando por la petrolera, que le dijeron su precio y lo que vale. Lo trataron de improvisado, de que no resuelve absolutamente nada, sino que está complicando cada día más por esa su tibieza, por esa su incapacidad la situación de la seguridad pública en Coatzacoalcos. Y le dijeron que renuncie, que se vaya, porque engañó a la sociedad de Coatzacoalcos, ofreciendo que con él la situación sería muy distinta, muy diferente a como venía sucediendo con el Partido Revolucionario Institucional. Y ya lo ven, que la situación no ha cambiado, sino por el contrario, se ha complicado más todavía por esa inmovilidad del gobierno plural municipal de Víctor Manuel Carranza Rosaldo y una policía que le está costando mucho dinero a Coatzacoalcos y que no hace nada. La policía municipal de Coatzacoalcos no se ve ni se siente y acusan ya de algunos actos de corrupción por parte de algunos elementos, no todos, algunos elementos. Y entonces, ¿de qué proyecto de construcción de la paz para Coatzacoalcos nos está hablando el titular del gobierno colaborativo de Víctor Manuel Carranza Rosaldo? Pues eso es lo que se pregunta a la sociedad civil de Coatzacoalcos en general, incluido a todos los sectores productivos, empezando por el empresariado, que ya ha realizado 2 paros laborales con presencia ahí de ellos, sus empleados, en el Parque Independencia, y están esperando que la respuesta que dio Carranza a su pliego petitorio pues no solamente quede en letra muerta, sino que lo haga efectivo. Pero decíamos ayer, se le volteó el chirrión por el palito a Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y debe entender el señor presidente municipal de Coatzacoalcos que cuando el pueblo dice que es de noche, hay que encender las farolas aunque sea de día. Y el conflicto del Congreso Estatal por los juicios políticos contra el fiscal Jorge Winkler Ortiz, bueno, pues derivaron también en que el encargado de la política interna y titular de la Secretaría General de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pues simple y sencillamente no la hace, y que él es el culpable. Precisamente José Magdaleno Rosales Torres, el diputado por Medellín, el que salió a decir que hay situaciones que no están bien en el Congreso, acusó, señaló con índice de fuego a Eric Patrocinio de tener metidas las narices ahí en el Congreso para confundir y provocar todo este desorden en que ha caído ese poder legislativo. Pero pues al rumor de que alguien sobra ahí en el Palacio de Gobierno y que no es otro que Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pues inmediatamente vino una avalancha
avalancha de aclaraciones para asegurar que el patrocinio no se va. El mismo gobernador Quintana García, no se hagan bolas, no se hagan ilusiones, dijo, el patrocinio no se va. Y preguntamos, nosotros como otros, como ustedes, bueno, ¿y qué con que no se vaya? ¿Qué sentido tiene? ¿Se va o no se va? Pues el problema es que si se va o se queda, se va, pues sí tendría que ir porque no ha funcionado. Y lo sabe el comercial y lo sabe el gobernador Cuitlavo García, que lo ha subido al ring, lo ha hecho quedar en ridículo y su figura la ha degradado con sus actitudes, sus acciones que no dan resultados. En este caso Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pero que no se va. Bueno, pues que no se vaya. El problema es que la situación va a seguir grave en Veracruz porque no hay un orden político, no hay un operador político y como sabemos todo, sin excepción, es negociable. Conflictos como el del Congreso del Estado por el desafuero o la remoción del fiscal Winkler se arreglen con negociación, pero con el dinero por delante, que decíamos en esta ocasión, y contrariamente a lo que ha sido norma en el Congreso, porque así es la política esta, política nuestra, política la mexicana, no hubo el recurso interno, sino que llegó externo de Miguel Ángel Yunes Linares, y decían, no, que no se vaya el patrocinio, pero ¿qué va a seguir pasando en Veracruz? Bueno, pues a lo mejor no hay que perder de vista también que cuando en política dicen que no, es que sí, y a lo mejor un día de estos nos desayunamos o cenamos con la noticia de que pues siempre sí le cortaron la cabeza a quien creyó que con gritos y sombrerazos, como es común en Morena, lo hemos visto en Rocío Nale, en la propia Jericho Poleskin, creen que con eso van a resolver los problemas, y lo mismo les hemos dicho, del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, que no da una tampoco. Es más, ya les comentábamos, leímos una columna del jurista Jorge Yunis Manzanares, donde hace un recuento de los mandos de seguridad pública del Estado que han asesinado, y esto no se veía o no se había visto con tanta regularidad como está sucediendo ahora. ¿Se va o no el patrocinio Cisneros Burgos? Bueno, pues esa es cosa de que tiene que decidir el gobernador o el presidente de la República, y que a los veracruzanos pues nos agarre confesados. Y el otro olvidadizo secretario de despacho del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, en eso de la presentación de la 3 de 3, su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de interés, resultó ser el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que como a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se le olvidó declarar un penthouse en Houston, y que pues le echó la culpa a la secretaria de la Función Pública. La secretaria de la Función Pública se lavó las manos, pero todo indica que quien dijo quítenlo, pues ya saben quién. Y ahora Jiménez Espriu también, pues sale que se le olvidó reportar en su larga lista patrimonial un departamento de lujo también que tiene precisamente en Houston. Bueno, ¿a quién creerle? ¿Dónde está la lucha anticorrupción y contra la impunidad a la que todos los días se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y insistimos, repetimos, ya lo habíamos dicho, ¿con quiénes? ¿Con qué factor humano iba el presidente López Obrador a poder cumplir todas sus promesas de campaña, y que sigue insistiendo en ellas? Y lo oímos hablar como la corrupción ya se acabó, cuando apenas 2 meses de su gobierno, 3 meses, y con pruebas, ejemplos como esta de Olga Sánchez Cordero y de Javier Jiménez Espriu, que creen lo de siempre, sean del color partidista que sean de la izquierda, sean del centro izquierda, sean de la derecha, llegando al poder se sienten intocables y hacen
lo que ellos creen que deben hacer a su conveniencia y no a conveniencia del pueblo de México. Pues por hoy es todo, hasta aquí llegamos con la emisión número 561 de Política a la Mexicana de este lunes 11 de febrero de 2019 de Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Les agradecemos su compañía, su seguimiento y por compartirnos, pero si hay algo antes de mañana, martes 12, pues aquí estaremos, por supuesto, para comentarlo con ustedes. Mil gracias nuevamente. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.